Buenos días a los que estamos acá y también estamos por YouTube. Soy María Eugenia Farrés y en mi nombre y en el de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados les doy la bienvenida a todos a esta mesa de nuestro ciclo científico 2023 que conmemora los 60 años de nuestra institución. El nombre de nuestra mesa del día de hoy es Efectos del psicoanálisis en la subjetividad colectiva y se enmarca en nuestro ciclo científico Tiempos del psicoanálisis de historias y vanguardias. Como disparador, como motivador de la charla del día de hoy, elegimos una frase que extrajimos del memorial, de la nota que le mandan a Freud cuando cumple 80 años, ¿sí? Escrita por grandes escritores, entre ellos Thomas Mann, que dice: aunque los años futuros puedan configurar o modificar este o aquel resultado de su investigación, las preguntas que Sigmund Freud le hizo a la humanidad nunca podrán silenciarse otra vez, ni sus hallazgos ser negados o oscurecidos por largo tiempo. Bueno, como les decía, para la actividad de hoy nos van a acompañar dos invitados sumamente importantes, el doctor Gabriel Dovner y la licenciada Nora Trossmann, ¿sí? Ahora voy a presentar a quien va a hablar en primer lugar, que es la Filosofía y Letras de la UBA, profesora titular de la maestría en psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, donde dictó el seminario Interlocutores Filosóficos de Lacan desde 2004 hasta 2022. Fue docente en las facultades de Psicología y de Filosofía y Letras de la UBA, en la Universidad del Museo Social Argentino, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es invitada habitual a instituciones psicoanalíticas, académicas, servicios hospitales, espacios de arte. Coordina grupos de estudio y lectura de la filosofía en interlocución con el arte, el pensamiento político contemporáneo y el psicoanálisis. Integra el grupo El brillo de lo inútil de psicoanálisis, filosofía y arte. Escribió en coautoría, conmemorando a Martin Heidegger, El brillo de lo inútil, Telemann, Jacques Lacan y los filósofos, La Odisea, un viaje analítico, A contramano del progreso, Excentricidades barrocas y numerosos otros artículos y colaboraciones. Es autora de Interlocutores Filosóficos de Lacan, Letra Viva 2013, cuya segunda edición se editó en la editorial Lobos Caló en 2020. En preparación se encuentra Cartografías del Cuerpo, a partir del seminario anual dictado en el Centro de Salud Mental Arturo Ameguino durante 2018 y 2019. Ha sido directora de numerosas tesis de maestría en psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario y otras instituciones. Un montón. Le vamos a dar ahora la palabra entonces a Nora Trossmann. Bueno, buenos días, ¿se escucha? Puedo hacerlo un poquito más. Un poquito más, a ver si se puede ahí. Ahora, Mejor. mejor que esté cómoda. Bueno, sí. A ver si ahí. Bien. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, agradezco la invitación a este espacio, que es una celebración y que nos va a permitir dar un paso más en una temática más que contemporánea, a pesar de que realmente tiene su historia. Vamos a ver si podemos andar un poquito por ahí, entre las líneas de la historia y el devenir. Tomar la palabra en relación a los efectos del psicoanálisis en la subjetividad colectiva tiene para mí inicialmente una ubicación y una situación particular. Yo voy a hablar desde el territorio de la filosofía. Bájalo un poco más abajo. Yo voy a hablar, ahora sí. Yo voy a hablar desde el territorio de la filosofía. Por supuesto que
en permanente interlocución con el psicoanálisis y con otros territorios. Marco la territorialidad para despegar específicamente de la cuestión de los saberes disciplinarios. Bueno, me orientó una pregunta inicialmente que la comparto. ¿Cómo derribar las murallas del individuo preservando a la vez el don más singular que porta? ¿Por qué derribarlas y desde dónde? No se trata de una necesariedad, sino más bien de un deseo puesto en juego. Ubico esta territorialidad filosófica para diferenciarla de los saberes disciplinarios, que tanto han marcado al Occidente, al pensamiento de Occidente y toda su historia y sus trayectos. El problema es justamente haber empezado por el individuo como un concepto muy afín a toda una metafísica de la unidad, la completud y la totalidad. Empezar por la multiplicidad, a diferencia, y quiero acá ubicar la presencia del gran filósofo, pensador contemporáneo, Alain Badiou, que tanto ha aportado para estas líneas de pensamiento. Entonces, empezar por la multiplicidad y no sumar unidades hasta llegar a lo colectivo. En tanto, no llegamos a lo colectivo sumando 1 más 1 más 1, es decir, juntando unidades. El valor es, desde el punto de partida, pensar con otra lógica, lejos también del dualismo, identificación, distancia, o identificación y distancia. Siempre que se parte, y por lo tanto se supone un primer principio fundamental, lo único que se produce son nuevos, viejos dualismos estériles de los que es muy difícil y casi imposible salir. Subrayo nuevos, viejos dualismos estériles como para tenerlo presente luego en nuestro intercambio. Por ejemplo, el cuerpo y el alma, la razón y el afecto, el individuo y la sociedad, lo teórico y lo práctico. Estériles, viejos. Empezar por la multiplicidad, por el agenciamiento. El y, el con, el entre, como espacio posible de un avance sobre un territorio muy afín a la subjetividad comunitaria, voy a proponer, a diferencia de una subjetividad colectiva. Cercanas, pero no idénticas. La diferencia, o al menos una de las diferencias fundamentales, la ubico en la presencia del deseo de comunidad. La presencia de este deseo tiene una larga historia, comienza ya en el siglo XVII con el pensamiento de Spinoza, quien ha abierto una línea fundamental también para pensar la diferencia entre sociedad y comunidad. El y, el con, el entre sustentan toda relación, toda conexión posible. Pensar a partir de esta lógica conlleva en su núcleo el subversivo concepto spinociano de deseo de lo común, que tanto complica, ¿no?, muchas veces en el territorio del psicoanálisis, plantear la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino la existencia de un deseo de lo común. Aquí Spinoza sembró, en pleno siglo XVII, las bases de un pensamiento ético
político y emancipatorio. Hoy somos herederos de esta línea y sus efectos tan antagónicos con la racionalidad moderna. Me pregunto qué consecuencias se siguen de aquí. Suma de las potencias singulares. Esa suma conlleva más derechos, más conquistas, más libertades. Esta es una diferencia clave en esta línea de pensamiento. Y aquí voy a hacer una partición entre la subjetividad moral apoyada en la conciencia y la subjetividad ética como emergente del pensamiento. Esta distinción entre conciencia y pensamiento está muy presente en la obra fundamental de Spinoza, Ética demostrada según un orden geométrico. La moral y la conciencia van muy bien juntas, y la ética y la subjetividad también pueden llegar a ir muy bien juntas. Spinoza se ocupó de separar la ética y la moral. Nos habló de la trinidad moral y de la tristeza de las pasiones que la acompañan. El esclavo, el tirano y el sacerdote, los hombres de pasiones tristes. Y por otro lado, la ética como una teoría, como un pensamiento de la humana potencia. Aquí, por supuesto, el psicoanálisis tiene toda la cercanía con esta línea de la ética como un pensamiento acerca de la humana potencia. ¿Puede existir una subjetividad moral o no deberíamos llamarla como tal subjetividad? Abro esta pregunta para eventualmente retomarla en nuestro intercambio. Sí ubico entonces una diferencia fundamental entre historia moral y devenir ético, marcando dos lógicas diferenciales. El devenir ético lo ubico entonces consecuente con la lógica del acontecimiento. Sociedad y comunidad, sociedad moral y comunidad ética, dimensión de trascendencia para la sociedad y dimensión inmanente entonces para la comunidad. Hombres en posición de obediencia a los poderes, de un lado, y hombres libres construyendo trayectos inmanentes en los que el deseo y la ley van de la mano. Esta línea deudora del pensamiento de Spinoza y su concepción del hombre como entidad afectiva, como agenciamiento afectivo, implica que vivimos afectando y siendo afectados, es decir, comunidad de afecciones. Y esto ya nos habla entonces de la constitución de una subjetividad comunitaria. Partimos entonces del agenciamiento, de la multiplicidad, o sea, de la potencia intensiva surgida de los encuentros, las conexiones, las afecciones. Concepto nodal para pensar una subjetividad constructivista, es decir, que nunca está dada de una vez y para siempre. Esta no preexiste, es siempre trascendente y en todo caso es lo que hay que derribar para contingentemente crear un vacío en cuyo núcleo podrá contingentemente, subrayo, advenir una subjetividad comunitaria a distancia del individuo aislado, tan afín a toda una metafísica y un pensamiento moderno. Marx, 2 siglos más tarde que Spinoza, convocó al proletariado a unirse en la lucha con lo que voy a llamar la moral de la explotación, el utilitarismo y la esclavitud. Es decir, claramente una sociedad mercantil en la que los hombres hacen serie con las mercancías. Sociedad mercantil, entonces.
Deleuze, apoyado en el pensamiento de Spinoza, propone: no es fácil ser un hombre libre, huir de la peste, producir encuentros que acrecienten la potencia de obrar con otros, afectarse de alegría, en fin, desarrollar potencias afirmativas. O sea, crear un cuerpo común, dar cauce a un deseo de subjetivación común, vivir una existencia afirmativa, difícil, emancipatoria, que no se reduzca al mero soportar la vida o a cargarla como el camello, metáfora tan rica que nos propuso Nietzsche en las 3 transformaciones del espíritu. Cargar valores, cargar saberes, cargar conocimientos, en fin, cargar con la vida. Nietzsche y la transvaloración consecuente con la muerte de Dios nos lleva a crear una subjetividad inédita a la que no se llega nunca desde la sociedad y menos aún desde la idolatría. Necesariedad entonces consecuente con la idea de la muerte de Dios, de los dioses. Nietzsche recoge entonces el guante spinoziano. Con Spinoza pensamos una subjetividad en estado de permanente afección, y este estado es siempre en la exterioridad y en la vida de las pasiones activas, y sobre todo de la alegría spinoziana. ¿De qué modo es posible que la comunidad tenga un devenir expansivo de las potencias singulares, obrando a favor de la vida? La heterogeneidad singular no se diluye ni se pierde nunca en la comunidad, sino que, siguiendo a Spinoza y gran parte del pensamiento filosófico contemporáneo, tanto francés como italiano, siempre acrecienta. La dilución y la pérdida se producen en la sociedad. La idea de la comunidad es más bien la de la perseveración y el acrecentamiento de la heterogeneidad singular. ¿Hay pasaje de la sociedad a la comunidad? Definitivamente no lo hay. Hay corte, hay discontinuidad y sobre todo hay desterritorialización, o sea, cambio radical de la ubicación del pensamiento, fuera de toda lógica representativa. Entonces, ¿a qué lógica responde esta línea? Responde a la lógica del acontecimiento, de los devenires y de las líneas de fuga respecto de toda lógica representativa. Una comunidad basada en el deseo de lo común será revolucionaria en tanto capaz de mutar, de buscar nuevas conexiones, agenciamientos experimentales, subrayo el concepto de lo experimental, muy importante, o sea, agenciamientos inéditos, esto es, a distancia de los ideales sociales. Disyunción, entonces, entre deseo de comunidad e ideal social. Una subjetividad comunitaria será deseante a partir de un impulso, un conatus, siguiendo Spinoza, que se mueva y oriente en dirección a la movilización de fuerzas, destrucción de fijezas, a afrontar, en última instancia, los riesgos de lo constituyente, lo inconsistente sin sustancia. Entonces, sí podemos pensar en otro tipo de consistencia, que es la consistencia de lo evanescente, como cualidad de lo comunitario, siempre en proceso, en un campo de inmanencia, o sea, en un campo creador, productivo y no meramente reproductivo. Una ontología a partir del deseo como un don nos lleva al riquísimo pensamiento de Roberto Espósito. El munus contenido en la palabra comunidad
es una donación, lo que doy y no puedo no dar. Es decir, que estamos frente a una obligatoriedad del don, como lo había pensado Marcel Mauss en el siglo pasado. El deseo puesto en juego en la comunidad será deseo con, deseo entre, deseo siempre haciendo máquina. Desear, imaginar, pensar nuevas conexiones será entonces el conatus, el impulso más propio de la subjetividad comunitaria. Llegado a este punto, ¿por qué comunitaria y no colectiva? Colectiva lleva para mí en sus entrañas aún la oposición individual-social o individual-colectivo. La subjetivación como proceso es una experimentación activa, siempre, contingente, como la política, el pensamiento y el arte. Esto es, sin garantía desde la perspectiva del saber. Nada puede saberse de antemano, mucho menos certezas y fines. El movimiento será entonces el de una máquina de guerra que nada tiene que ver con hacer guerras, sino con un modo de moverse, de andar, creativo, mutante, molecular por su finura, si pensamos en términos de cartografías y de líneas. Ya terminó. Todo se juega entonces en la mayor incertidumbre, sobre estas líneas que son devenires mucho más que historicidades. ¿Por qué no pensar su posibilidad? Justamente para bloquear la emergencia y la existencia de la comunidad y su naturaleza deseante está la sociedad, sus poderes y toda su consistencia moral, frente a la consistencia evanescente del devenir comunitario y sus vicisitudes. Bueno, dejo acá. Bueno, sí, muchas gracias. reservo en todo caso algunas referencias para el intercambio. Perfecto. Bueno, ahora, muchas gracias, Nora. Le vamos a dar la palabra a Gabriel, que ahora lo voy a presentar. Gabriel Dovner, el doctor Gabriel Dovner, es analista didáctico de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular de la IPA, ex docente de los seminarios de APA y de nuestra escuela, psicoanalista especializado en terapias familiares y grupos de psicoanálisis multifamiliar, terapeuta y coordinador científico de la ex clínica de internación DITEM y actual hospital de día DITEM, autor de diversos trabajos psicoanalíticos y del libro Repensando el psicoanálisis, grupos multifamiliares. Supervisor clínico de diversas instituciones en salud mental y es exsecretario científico y también expresidente de nuestra escuela. ¿Sí? Gabriel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero decir que siento una especie de calefacción muy especial el estar aquí después de tantos años, en un lugar tan querido y donde, a pesar de ser miembro de varias instituciones, mis hijas son egresadas de esta escuela y les ha ido muy bien con el psicoanálisis. Es lo que quiero resaltar. Comparto con ustedes la historia de haber participado en el crecimiento de esta institución y acompañado en el crecimiento de varios de ustedes. Hemos sido beneficiarios y usuarios enriquecidos en nuestro desarrollo personal, familiar e institucional. Venimos militando en la fundación y desarrollo de instituciones que han sido matriz de múltiples desarrollos de las ciencias humanas. El psicoanálisis fundó y sistematizó una psicopatología de los sujetos, de los vínculos y las organizaciones sociales. Creó una terapéutica basada en el descubrimiento del inconsciente. Primero lo hizo con las neurosis, luego lo fue ampliando a toda la nosografía psiquiátrica.
Penetró en todas las ramificaciones de la cultura y todas las ciencias humanas. Su lenguaje, vocabularios, forman parte de la vida cotidiana de las personas. Influyó en la enseñanza y el desarrollo de la pedagogía. Alcanzó los niveles más frívolos de los intercambios entre las personas en todos los ámbitos públicos. Incide en los cuestionamientos religiosos, en las costumbres epocales. Despertó la ilusión de un hombre nuevo. Lo que no se le perdona al psicoanálisis es marcar el límite que instala la falta y la carencia de recursos yoicos para enfrentar la vida, las adversidades, pandemias, guerras. En los últimos 40 años, las temáticas alrededor de las subjetividades abrieron un nuevo campo de investigación crítica. A Freud al principio le preocupaba la moral sexual de la época. En los años 15 y 30 escribió sobre la guerra y su inevitabilidad. El malestar en la cultura describe los tipos de sufrimientos, consigo mismo, con los vínculos, con el cuerpo. Una anécdota interesante de Freud, 1938, es la que Paul Racine cuenta en su libro sobre la historia del psicoanálisis en los tiempos previos a su salida de Viena. Supervisaba por correspondencia casos del psicoanalista italiano Eduardo Reis, que a su vez atendía a una sobrina de Mussolini, relación de la cual esperaba el salvoconducto para poder salir de Austria. Mientras le supervisaba a un paciente, sobre cuyo material opinó de la siguiente manera: no pierdan tiempo con él. No logrará nada con él. Sí, es posible que él adquiera nuevos instrumentos que lo beneficiarán para seguir con su psicopatología. Envíelo a un lejano país de Sudamérica. Es evidente que se trataba de una psicopatología propia del canalla. Es interesante el pronóstico y el destino que le sugiere. No conocía la letra de tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo. Si algo nos faltaba, es que nos mandaran uno más. En la década del 80, en nuestro país ocurrieron sucesivas decisiones institucionales con grupos de psicoanalistas que decidieron públicamente comprometerse con la subjetividad política de la época. Seamos interlocutores de nuestros tiempos. Venimos reformulando nuestras intervenciones donde se juega nuestra conflictuante neutralidad analítica. Debemos poner en evidencia los discursos dominantes con pretensión de hegemonía que intentan acallar al sujeto en su singularidad. Pensamos a la subjetividad como derivado de la cultura y de las construcciones históricas del poder, mientras el sujeto postulado por el psicoanálisis es singular y efecto del lenguaje, el sujeto del inconsciente. Fue Foucault quien denunció el ataque a la intimidad, visualizando al sistema neoliberal, al cual lo comparó con el sistema del panóptico, que se trataba de la prisión que había ideado Bentham, que era propio del sistema carcelario de la época. Logra inducir este sistema, que consiste en una torre de vigía en el centro y todas las prisiones alrededor. Bueno, logra inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad y garantiza el funcionamiento automático del poder, sin que este poder se ejerciera de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigilaba y cuándo no. Se vienen engendrando gobiernos con un sistema de poder compuesto por instituciones políticas y financieras dotadas de medios legislativos y dispositivos administrativos que encorsetan a la sociedad
asegurando el mantenimiento del orden público mundial. Apuntan a la creación de un sujeto nuevo, de una subjetividad neoliberal. Diversos filósofos se han ocupado de estos en los últimos 50 años. Tomo muy en cuenta en estos desarrollos los aportes de los franceses Laval y Dardot, y entre nosotros Nora Merlin y Jorge Alemán, que han enriquecido y reformulado en muchos escritos todo lo vinculado a la subjetivación neoliberal. Debemos recordar a Silvia Bleichmann en su trabajo sobre la subjetividad del riesgo, como también Enrique Carpintero sobre la subjetividad asediada y domesticada farmacológicamente. Laval y Dardot toman de Lacan las características del discurso capitalista en su movimiento circular, que va borrando progresivamente los legados simbólicos, como la alteridad y la imposibilidad que la determina, hasta volverse la vida expresión de un presente absoluto. A través de diversos dispositivos como el coaching, terapias alternativas, slogans de vida sana y feliz, managers del alma han introducido una lógica del rendimiento y de la autovaloración de sí mismo, donde el sujeto es una voluntad de acumulación de su propio valor, que solo anhela acumular capital financiero indefinidamente. No solo venden su fuerza de trabajo como una mercancía, sino que comprometen su propio ser con un capital humano que transforma su vida en una empresa y asimismo en un capital financiero. El imperativo capitalista se desliza vertiginosamente hacia goza de acumular, goza de producir y del aumento del valor. Está más allá del placer, ya que es el goce de sí mismo, más allá de todo límite. Por ese motivo, pertenece al dominio de lo imposible. Laval y Dardot ven al sujeto como constituido primariamente como derivado del poder. En cambio, Alemán lo reformula y caracteriza al sujeto como dependiente del lenguaje que lo precede y que dará lugar al sujeto del inconsciente. ¿Qué hay en el sujeto que no se ha colonizado por la estructura del capital? El sujeto del inconsciente, con sus síntomas, con su manera de entender la relación con el otro. Cuando la subjetividad coloniza totalmente al sujeto, tal como lo sostiene Alemán, podríamos decir que se ha consumado el crimen perfecto del neoliberalismo. ¿Qué es lo inapropiable? Aquello que el discurso del capital no puede capturar. La singularidad que surge del advenimiento de la lengua y que es el lugar de los retornos, entre ellos el retorno de lo político, que es lo que le dará recursos para su emancipación. La política es todo lo que surge de los dispositivos del poder del capital, y en cambio, político es lo inapropiable. Rescatar al sujeto del inconsciente es rescatar la singularidad de cada uno de nosotros, la que puede formar parte de un conjunto de singularidades llamado pueblo. Y es el que puede hacer actos instituyentes que modifiquen la sociedad. No se trata de la revolución, es la emancipación de los sujetos singulares capaces de constituir pueblo, entre paréntesis, conjunto de singularidades, muy diferente de la masa que Freud nos describiera. Quiero señalar ahora algunos aspectos de la subjetivación tecnológica. El fenómeno de la inteligencia artificial es un cambio dentro del campo de las tecnologías digitales.
de ser prótesis acumulativas que permiten el almacenamiento, la intelección, la indexación y el tráfico veloz de información, han pasado a ser como instituciones de las que se espera que enuncien la verdad a partir de la interpretación automatizada de situaciones. La tecnología digital ingresa a nuestras vidas con amables sugerencias de compras. Luego incluirán beneficios y derechos vinculados con la vida social, que pueden ser económicas para ir pasando paulatinamente a estar relacionadas con la intimidad del individuo. Harán evaluaciones médicas sobre nuestro cuerpo, llegando a través de novedosos algoritmos a evaluaciones médicas sobre nuestro cuerpo, para pasar a proponernos luego diagnósticos médicos que se suponen superiores a los que los humanos podemos hacer. Científicos de la Universidad de Sydney y la de Boston diseñaron una herramienta para diagnosticar el Parkinson antes que aparezcan los primeros síntomas en los pacientes. Descubren los biomarcadores presentes en la sangre que pueden pasar desapercibidos por técnicas tradicionales. Un nuevo algoritmo diseñado para el diagnóstico del síndrome coronario hará un cálculo capaz de determinar la probabilidad de un ataque cardíaco que podría sufrir un paciente. Así es que hay instrumentos que en el futuro podrían servir para tratamientos virales, así como también enfermedades de cáncer. Lo pueden hacer porque manejan y pueden correlacionar una gran serie de datos que son imposibles de realizar por cerebro alguno. Gracias a ese poder, pueden llegar a denunciar una verdad que los humanos no podemos dar. La tecnología digital deja de ser protésica para ser antropomórfica. Van adquiriendo una autonomía de decisión tal que de una técnica modelada por el humano, la técnica se nos independiza y es capaz de producir discursos o verdades no programadas por nosotros. Otro fenómeno de la revolución digital y que debe preocuparnos es la que se ha dado en llamar el final de las teorías. Chris Anderson, redactor de una revista bastante famosa de Estados Unidos, San Francisco, publicó el 16 de julio del 2012. Las empresas como Google van desarrollando datos masivamente abundantes. No tienen que asentarse en modelos sometidos a comprobación. En efecto, no tienen que asentarse en ningún modelo. Cuando disponemos de suficientes datos, los números hablan de por sí. Las teorías sobre la conducta humana están de más. La exploración de datos hace visibles modelos colectivos de comportamiento de los que no somos conscientes como sujetos. ¿Podemos llamarlo inconsciente colectivo? ¿Inconsciente digital? La sociedad de vigilancia digital tiene acceso al inconsciente colectivo. Nos entrega la programación y al control psicopolítico. Vamos rumbo a la época de la psicopolítica digital. Por último, quisiera plantear la problemática del ciudadano que se ha transformado en consumidor. La pantalla digital permite tener decisiones instantáneas, simplemente con un teclado rápido, instantáneo, con simplemente poner me gusta. Hoy en día son posibles las elecciones digitales que tienen lugar cada día y a cada hora. Internet y smartphone pueden ser los nuevos locales electorales. Flusser citó un sistema interactivo digital de una pantalla que se dio en los años 70 en Estados Unidos, donde en la pantalla aparecían una serie de iconos de cosas para comprar. O también podría ser
personal directivo para instituciones para elegir. Y entonces, en este sistema, uno tocaba la tecla y elegía. Ahora, sí. Flusser, al citar este sistema interactivo, que se llama CUBE, distingue las decisiones existenciales, que son aquellas que tienden a tener consecuencias impredecibles. No es posible experimentarlas inmediatamente, las consecuencias de las decisiones. Toda decisión existencial lleva consigo dudas, temores, titubeos. Las elecciones digitales, en cambio, como por ejemplo el citado CUBE, hace selecciones puntuales que actúan al instante. Flusser manejaba la fantasía utópica de una democracia desideologizada, en la que cuenta solamente el saber y la competencia. En esta democracia, los políticos son sustituidos por expertos. En nuestra farándula, los llamados CEOs, que administran y optimizan el sistema. Es así como se hacen superfluos los representantes, los partidos políticos, las plataformas ideológicas. Flusser une el sistema CUBE tratando de equipararlos a lo que es la musa de la inspiración. Es decir, trata en ese sistema interactivo de unir la musa de la inspiración y el compromiso político, que se unifican en un instante. La participación política requiere debates. Después de los mismos, después de los discursos. Rescatemos a la musa, nos habla de la inspiración. Hacemos referencia al lugar y a la decisión eficaz. La pantalla gráfica puede pretender ser el lugar del compromiso político, social y cultural. Un espacio privado que puede pretender ser equivalente a la república. Hoy en día son posibles las elecciones digitales que tienen lugar a cada instante. La política puede pasar a ser un asunto accesorio. El clic del ratón, una breve pulsación que sustituye al discurso. La decisión política es siempre una decisión existencial. Aquellas decisiones puntuales, las del instante, son como las decisiones de compra de un artículo. No son vinculantes, no tienen consecuencias. La pantalla de CUBE suprime la diferencia que hay entre elegir y comprar. La compra no supone ningún discurso. El consumidor compra lo que le gusta. La compra no presupone ningún discurso. No se trata de un consumidor, no es un ciudadano. La propaganda electoral se acerca a la propaganda comercial. El acto electoral se acerca al marketing. Así dejamos de ser agentes activos de la política. No somos ciudadanos, sino consumidores pasivos. Hago esta presentación alarmado por la aceleración de las subjetividades contemporáneas. Considero que van a una velocidad de liebre, mientras que las ciencias humanísticas, la nuestra entre ellas, a velocidad de la tortuga. Asistimos a una inquietante mutación de la subjetividad. Dentro de la diversidad de las subjetividades existentes, debemos esforzarnos por estudiar atentamente y poder actuar individual y colectivamente del modo más justo para estar atentos a todas las imposiciones unilaterales y multilaterales que amordazan nuestro derecho de palabra. La inteligencia artificial, más allá de los discursos sobre el fin del trabajo, los supuestos progresos médicos, la optimización del funcionamiento de las empresas, que lo viene logrando, la extensión de una sistematización que prometía aplicar a todos los segmentos de la vida humana. Cada ilusión automatizada de la verdad está destinada a producir acontecimientos que llevarán
acciones principalmente mercantiles, que llevarán a una suerte de estimulación artificial e ininterrumpida de lo real. Todo avance técnico nos puede dividir entre tecnófilos y tecnofóbicos. Estas posiciones ya se venían presentando a comienzos de la Revolución Industrial, a los inicios del siglo XIX, que dieron lugar a grandes debates que se repitieron periódicamente. Hacia mediados de los años 90, la digitalización puso nuevamente en evidencia el antagonismo entre las dos categorías que también significaban un conflicto de aspiraciones y racionalidades. Ante una racionalidad que pretende instituir una asistencia algorítmica de nuestra vida cotidiana, elegimos para usar plenamente nuestra autonomía, que se funda en la responsabilidad y que constituye el honor del género humano, en oposición a una racionalidad que espera de los sistemas que nos formulen la verdad. Queremos atrevernos a dar testimonio de los acontecimientos con coraje y dentro de una absoluta libertad de palabra, la que nos obliga a denunciar sin descanso esta racionalidad que procede de una negación de nosotros mismos y que va instituyendo un antihumanismo radical al cual nos negamos de cuerpo y alma. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, muchas gracias por el respeto por el tiempo.